Amén. Vamos a encontrar la palabra del Señor hoy en el libro de Eclesiastés, un libro en el cual el sabio Salomón expresa entre varios temas lo que significa la vida que no tiene a Dios como centro, que no profesa fe, adoración, devoción a Dios. Este tema lo he titulado La absurdidad de la vida sin Dios. Allí en Eclesiastés capítulo 1, verso 4 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Saben, vivimos en un tiempo de nuestra historia donde está aumentando la incredulidad, el ateísmo, el agnosticismo. Es casi imprescindible mirar con detención lo que la Escritura nos habla sobre esta experiencia vital y social. ¿Qué puede hacer un hombre, una mujer que prescinde de Dios? ¿Puede enderezar su propio destino? ¿Puede cambiar sus circunstancias? Eso es imposible, no puede. Y todo esfuerzo al respecto no es más que una presunción. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la lamentable realidad que vive aquella persona que ha dejado a Dios fuera de su vida. Su vida eventualmente se infla como un globo y cualquier situación termina por desinflarlo, dejándolo en un estado de horrible vulnerabilidad. Y aunque, como dice el capítulo 7, verso 12, la ciencia es escudo y el dinero es escudo, ellos son incapaces de traer vida, no garantizan la vida. En cambio, la sabiduría que proviene de Dios es diferente, porque ella coloca al ser humano en el lugar que le corresponde. El principio de la sabiduría, va a concluir Salomón, es el temor a Dios. Sin Dios puede haber mucho conocimiento, mucha ciencia, mucho dinero, mucha fama, pero ninguna de esas cosas puede traer consigo el verdadero sentido de la vida. Dios no puede quedar fuera de la vida, tampoco puede transformarse en un comodín para alcanzar nuestros caprichos temporales. Dios debe ser el Señor, el conductor de la vida. Solo entonces la vida del hombre y de la mujer tomará verdadero significado. Quiero basar mi reflexión en el capítulo 8, específicamente del libro de Eclesiastés. Lo interesante de este capítulo es que habla de una realidad que nosotros palpamos todos los días, la absurdidad de la vida que no tiene enfoque, cuando Dios queda fuera y cada quien forja su propio camino. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió notablemente. Si uno pudiera mirar panorámicamente el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, y mira las dos guerras mundiales y observa con detención lo que vino después, uno se va a encontrar con una época de grandes tensiones. Y por conclusión va a sacar que el hombre que vivió al inicio del siglo XX no es el mismo que vivía en la mitad del siglo por la década del 50. Porque el hombre de inicio de siglo, él creía con optimismo en la razón y que las cosas se iban a mejorar y que las cosas iban a ir progresando. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, año 1939 a 1945, el hombre dejó de creer en el progreso. Y entonces se acuña un término que van a usar mucho los intelectuales en las novelas, en el teatro, y es: la vida es un absurdo. La vida no tiene sentido. Y el primero que sale con esta idea del absurdo de la vida fue Eugen Ionesco, un dramaturgo rumano establecido en Francia. Él elaboró una obra teatral titulada La cantante calva. Lo notable de esta obra es que no aparece ninguna cantante, por lo que menos aún se podría determinar si era calva o tenía pelo. En realidad se trata de dos matrimonios
que se encuentran y hablan tonteras tras tonteras. Se repiten cosas y ninguno escucha lo que el otro dice. Cuando estrenaron esta obra, la gente quería quemar el teatro porque decía, ¿cómo puede ser esto? Esto es absurdo, fuimos estafados. Y en el fondo de eso se trataba de mostrar la absurdidad de todas las cosas. El análisis de lo que estaba pasando en la sociedad hizo que reflexionaran acerca de lo que era el verdadero sentido de la vida. Y esto aparece en la filosofía, en la literatura, en el teatro y aparece también en el cine. El hombre había sacado por conclusión que la vida era un absurdo, que la vida no tenía sentido. Y en el capítulo 8 de Eclesiastés, usted lo puede leer con detención después, Salomón nos hace entrar en la realidad de las cosas, algo que nos cuesta aceptar. Por lo general editamos la realidad, la maquillamos para verla diferente, para que no nos resulte tan chocante, tan desafiante. Hay ocasiones, sobre todo en las familias más acomodadas, que cuando alguien muere se pide que lo maquillen. Entonces hay gente especializada en maquillar a muertos, maquillar cadáveres. ¿Y cuál es el propósito? Atenuar los efectos de la muerte. Se maquilla al difunto para no mostrar con tanta dureza la realidad de la muerte. Y así como se maquillan los muertos, nosotros a veces maquillamos la realidad para no verla tan dura como se nos presenta eventualmente. Y entonces viene la pregunta, ¿qué puede esperar un ser humano que no ve la realidad tal cual es? Y esta es precisamente la pregunta que se hace Salomón. Y en Eclesiastés señala algunas cosas. Por ejemplo, que no nos engañemos, que la prosperidad no siempre es buena y que la adversidad no siempre es mala. Y creo que cuando analizamos este libro, podemos sacar conclusiones al respecto. Ahora Salomón va a plantear otra cosa que tiene que ver con la sociedad. Recordemos que Salomón usa un esquema en todas sus meditaciones donde Dios está arriba y el hombre está abajo. Y Dios es el Dios de la justicia perfecta. Y dice que Dios ha puesto eternidad dentro del corazón del hombre. Quiere decir que nosotros también tenemos sentido de justicia. Lo que pasa es que Dios puede hacer justicia, pero nosotros intentamos hacer justicia permanentemente. Luchamos por la justicia y dentro de la justicia está la igualdad, la solidaridad, la honestidad, el respeto y todo eso está bajo el hecho de justicia. Pero resulta que esta es una lucha permanente. Nosotros luchamos por estas cosas y muchas veces nos sentimos desalentados. ¿Por qué? Porque la injusticia, la desigualdad, la falta de solidaridad, el egoísmo, etcétera, pareciera que siempre estas cosas están venciendo y se nos va la vida en esta lucha. Y Salomón encara esto en el capítulo 8 de Eclesiastés, diciéndonos que ante todo usemos la sabiduría para ver la realidad, que reaccionemos como sabios. Recuerden que el sabio es aquel que sabe cómo son las cosas, que ve lo que pasa con realismo, no con idealismo. Él sabe que hay cosas en la sociedad que pueden cambiarse y que hay que hacer todo el esfuerzo posible para que cambien y que hay otras cosas que simplemente no pueden cambiarse y que es necesario diferenciar una cosa de la otra. Salomón nos insta a mostrar sabiduría porque dice, cuando el rostro del hombre sabio está tranquilo, es porque sabe que hay cosas que se pueden cambiar y otras que no se pueden cambiar. Sabe que uno tiene que esforzarse por cambiar ciertas cosas y hay otras cosas que uno sabe que no las va a poder cambiar aunque se esfuerce, aunque quiera. Cuando uno es joven quisiera cambiar todo el mundo, pero con el tiempo se va dando cuenta que esto es imposible. Ojalá pudiera cambiar su entorno siquiera, pero no se puede complacer a todo el mundo. Sin embargo, podemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que las cosas más inmediatas cambien.
Y esto es justamente mirar las cosas con sabiduría. Entonces, hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Y esto es fundamental entenderlo. Frente a esta realidad, debemos conservar la serenidad, porque angustiarnos o rebelarnos no servirá absolutamente de nada. La realidad es así. Hay que evitar la insensatez. El necio responde con atropello, con violencia, toma las armas, lanza una bomba en un centro comercial y mata a decenas de inocentes. No obstante, el sabio mira más allá en pro de la justicia. Entonces Salomón dice algunas cosas que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, que hay que mantener el pacto social. Sí, porque todos nosotros hemos hecho un pacto de convivencia intrínsecamente, porque no nos estamos matando los unos a los otros. Ese pacto social de convivencia nos lleva a pagar impuestos. ¿A cambio de qué? A cambio de seguridad. Nos lleva a pagar la luz, la electricidad, para obtener los beneficios de la electricidad en nuestras casas. Nos lleva a pagar el agua para que llegue hasta nuestras casas y nuestro alcantarillado para eliminar los desechos. Es decir, vivimos en una sociedad y tenemos un pacto social, y Salomón dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué es el juramento de Dios? Cuando David subió al trono de Israel, vino todo el pueblo y le ungió como rey, y el pueblo juró delante de Dios. ¿Y qué fue lo que juró? Juró que iba a obedecer a ese rey. Ese pacto social no hay que tocarlo. Se puede discutir, se puede hablar sobre él, se le puede criticar todo lo demás, pero no hay que romperlo, porque quien lo rompe se transforma en un antisocial. La sociedad tiene un pacto intrínseco de convivencia. Hay leyes, hay instituciones, hay autoridades, las podemos discutir, las podemos criticar, pero las tenemos que respetar, porque si no las respeto no vamos a llegar a ninguna parte. Salomón aconseja que ese pacto no debe ser roto por ninguna causa, que no es de sabios hacerlo, es una forma de necedad y de desequilibrio a toda la sociedad. Basta mirar la historia y veremos que la ruptura de los pactos sociales han traído consigo dolor y heridas que aún supuran. Aún no las hemos podido cerrar, y esto es muy importante tenerlos en cuenta. Dice el sabio Salomón, no te apresures a irte de su presencia. Se refiere a la presencia del rey. Es decir, si el rey me llama y yo estoy delante de él y algo no me parece bien, entonces yo no puedo dar un portazo e irme. No, no te apresures a irte de su presencia. No dejes a nadie con la palabra en la boca. No des media vuelta, no quites la queja ni quites la denuncia. Sigue quejándote, sigue haciendo las denuncias, pero con el debido respeto y saber ser oportuno. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El tiempo es el momento oportuno y el juicio es el modo de decir las cosas. Algunas personas de la Biblia dicen, algunas versiones de la Biblia dicen, el sabio discierne el tiempo y la forma de decirlo. Eso se llama mesura. Las dos condiciones del sabio. ¿Por qué? Porque hay cosas que voy a poder cambiarlas y hay cosas que no las voy a poder cambiar. Y entonces tengo que soportarlas. Analicemos con sabiduría la realidad. La impiedad no paga dividendos positivos. Hay tiempo y juicio para la respuesta del sabio y también para la respuesta de Dios. El impío tiene una cuenta pendiente con Dios. El cristiano no tiene esa cuenta. Ya la saldó mediante Jesucristo. Puede librarse de pagar a los hombres, no pervirtiendo la justicia en el derecho. Sin embargo, Dios tiene su tiempo y tiene su juicio también. Y Él sabe cómo haces las cosas. El hombre ignora el tiempo y el juicio de Dios.
No sabe lo que ha de hacer y cuándo haya de ser y quién se lo enseñará. Vivimos en un mundo donde las injusticias se multiplican. No existe una justa valoración de méritos. Dice Salomón, asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra. Claro, va usted al cementerio y resulta que toda la gente que está sepultada allí es gente buena. Nadie se anima en el cementerio a decir, este que murió fue un sinvergüenza. Dice el sabio, he visto a inicuos sepultados con honra, más a los que frecuentan el lugar santo, puestos en el olvido. Es decir, no existe una justa valoración de los méritos y debemos admitir que es así. Jamás he asistido a un funeral donde el que da el discurso no haga un elogio del difunto. Yo no sé si usted. Siempre queda la sensación de que se ha perdido un gran valor en la sociedad. Entonces pareciera ser que en el mundo hay pura gente buena. Y uno como ministro que le toca hacer discursos en los cementerios debe vigilar muy bien sus palabras para no caer en la crítica y el rechazo de los oyentes. También por respeto a los dolientes. Pero si se dijera lo que se debe decir, en algunos casos, quizás quedaría un precedente que los deudos y los amigos jamás se olvidarían. Y la honra del pastor quedaría por el suelo. Entonces uno dice, mejor me callo. Quizá él se arrepintió en el último momento. Oh, pobrecita la viuda, miren cómo llora. Si omito, no hago daño y trato de buscar algo bueno que tenía el difunto. Como por ejemplo, una vez que fuimos a predicar a la calle y el difunto nos convidó electricidad para el equipo y no nos cobró nada. Yo no sé, algo por ahí. Pero nos cuesta ser honestos en un momento como ese. Y es algo que a uno como pastor le complica realmente. Luego los que temen al Señor van al lugar santo, al templo de Dios, y tienen únicamente la honra de Dios y nada más. Porque el sinvergüenza es el que está en la tapa del diario y al que se le ensalza eventualmente. Esta es la realidad y no la podemos cambiar. No existe equidad en el trato de los hombres. Hay justos que les sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos que le acontece como si hicieran obras de justos. ¿Se acuerda usted de Nelson Mandela? Los años que tuvo que estar preso por buscar la igualdad de su pueblo. ¿Se acuerda de Martin Luther King? Lo único que buscaba era que los negros sean considerados a la par de los blancos y terminaron matándolo. ¿Se acuerda de Gandhi, el hombre de la no violencia? ¿Cómo terminó? Esta es la realidad. El mundo hay que verlo tal como es. El año 1926 terminaba la Primera Guerra Mundial. En Argentina se levantó un poeta y crítico social llamado Enrique Santos Discépolo. El que le gusta los tangos seguramente habrá escuchado hablar de él porque él compuso muchos tangos conocidos. Y Discépolo escribe un tango que luego lo haría conocido el gran Carlos Gardel. Ese tango se titulaba ¿Qué bachaché? Como diciendo, ¿qué vas a hacer? Y en una de sus partes dice, hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Ahora imagínense, cuando escucharon la letra de esta canción, quisieron matar a Discépolo. Hubo una gran resistencia por parte del público porque cómo se atrevía a decir que habíamos perdido el criterio como sociedad. Y el pobre Discépolo, que era un hombre flaquito, debilucho, físicamente se fue a su casa penado. Pero él había escrito lo que sentía, lo que veía, que se había acabado el criterio, que para esa sociedad Jesús y el ladrón eran la misma cosa, pero resulta que la sociedad se molestó porque decía, esto no es así, que estaba equivocado. Bueno, pasaron 9 años y Discépolo sorprende con otro de sus temas populares, el conocido Cambalache, no sé si se acuerda usted. Este mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y en una de sus partes dice, los inmorales nos han igualado.
Da lo mismo el que labura, el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Solo que ahora la gente se puso de pie y lo aplaudió. ¿Por qué? Porque entendió que no estaba equivocado, que lo que estaba diciendo era verdad, muy triste, pero era la verdad al fin. A veces le cuesta a la gente llegar a entender cómo son las cosas. Dios quiera que a nosotros no nos cueste tanto. El sabio tiene que saber cómo son las cosas. Las cosas son así. Y por más que nos rebelemos y digamos, ¿cómo es eso de que se murió el criterio? La realidad es esa. Hoy sabemos que no hemos superado eso y que el inmoral va adelante ovacionado y aplaudido. ¿Cuál es la razón de esto? Y Salomón lo explica y en el verso 11 del capítulo 8 de Eclesiastés. Dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto habría que escribirlo con letras grandes en cada esquina de la ciudad. Que si no se aplica sentencia, que si no se hace justicia sobre el que ha hecho mal, los hijos de los hombres se disponen a repetir lo mismo, porque total acá no pasa nada. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que quiere decir esto. 3000 años atrás, algo sabía Salomón de todo esto que vemos hoy en día con tanta recurrencia, que si no se ejerce justicia, el mal se multiplica y se produce más mal. El tema es quién ejecuta la justicia. Y la Biblia dice que quien debe ejecutar la justicia es la autoridad. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El que tiene poder no puede ocultar nada, lo dice la Biblia. Deje que Dios sea el que tape las cosas, pero usted tiene que escudriñarlo porque usted es autoridad. Y el libro de los Proverbios indica que la autoridad sobre todo debe rodearse de hombres probos, de hombres íntegros. Aparta al impío de la presencia del rey, dice, que los consejeros, que los colaboradores sean hombres serios, responsables, honrados, y entonces su trono, entonces su gobierno será un gobierno justo. ¿Qué le parece? Han pasado 3000 años de ese consejo. Salomón está diciendo cómo son las cosas. Entonces llegamos a un momento, después de todo, que decimos, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué me toca a mí en todo esto? Hay algo que dice Salomón que es importante. Él dice, el hombre sabio tiene que vivir con alegría. Y tiene que vivir con alegría, ¿por qué? Porque Dios está al mando de todo. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo eso, yo también sé que les irá bien a los que aman a Dios, a los que a Dios temen y que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío. Sobre el trono de abajo nosotros tenemos una cantidad de opciones. Hay una cantidad de tribunales. Escuchamos de cortes de diferentes índoles, que la de apelaciones, que la suprema, que la interamericana, pero hay una que está más arriba y a esa corte no se le escapa absolutamente nada. A nosotros se nos pueden escapar muchas cosas, pero a ese tribunal seguro que no. Se refiere al tribunal de Dios y uno tiene que saber confiar en la justicia de Dios. Y si Dios está en el mando de todas las cosas, yo miro para arriba y tengo la alegría de la presencia de Dios en mi vida. Por tanto, miremos por encima del sol. Por supuesto, no dejemos de ver lo que pasa acá, ni de hablar, ni de criticar, ni de denunciar, ni de emitir los justos juicios y usar el discernimiento. Pero miremos lo que está arriba, porque si no vamos a entrar en la absurdidad de la vida. No, la vida tiene sentido porque hay un Dios y porque ese Dios es el juez supremo. Y se nos podrán escapar la justicia de abajo, porque esta justicia es corrupta, pero no se van a escapar de la justicia de arriba. Y porque no se van a escapar de la justicia de arriba, es que yo puedo estar tranquilo.
no porque haya justicia aquí abajo, sino porque hay justicia arriba. Y lo que me alegra hoy es saber que Dios está en el trono y que el trono de Dios es un trono inconmovible. Por tanto, dice Salomón, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Hoy usted puede estar en su casa y sentarse con su familia para comer. Comamos con alegría. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Aprendamos a gozarnos en el Señor siempre. Como dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes ahora van a tener tristeza, pero yo los volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Él lo dijo el día antes de ir a la cruz. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ninguna de las porquerías, de las inmundicias que pasan en el mundo y que todos conocemos y que criticamos y que denunciamos, porque para eso participamos de esta sociedad, me podrá quitar el gozo de saber que el Señor está conmigo y yo estoy con Él. Y que el Señor está en su trono y no me va a quitar eso, porque el Espíritu Santo nos tiene que dar la serenidad necesaria como para afrontar cada cosa. Cada vez que vemos una injusticia y no la denunciamos y no la podemos remediar, sepamos que en última instancia todo lo que yo no pueda hacer lo va a poner Dios en su lugar a su debido tiempo. Porque la justicia de Dios es una justicia que no se tuerce. Es una justicia a la que no se puede sobornar y es una justicia que no trabaja de acuerdo al viento político de turno. Es la justicia perfecta y en esa justicia perfecta es en la que debe alegrarse nuestro corazón. Ya estoy terminando, pero quisiera leerle una oración que hizo un pastor norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1943. Él dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Estimados oyentes, que las injusticias de este mundo no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen al verdadero trono de justicia, el que está arriba, que un día juzgará todas las cosas rectamente. Somos bendecidos de saber y creer eso. Podemos estar felices que llegará un día en que se impondrá la verdadera justicia por obra de Dios. Alabado sea su nombre. Amén.